Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Hemos llegado entonces ya a una semana avanzada en este curso. Muy interesante entonces que podamos ya, luego de recorrer el proceso administrativo, la historia de la administración, estrategia, estructura y cultura, aspectos esenciales sobre la organización y sobre la administración, sobre el perfil del administrador, podamos avanzar hacia un tema denominado clasificación de las empresas, ¿cierto? En esta clasificación de las empresas vamos a desplegar, o más bien va a ser su trabajo, su tarea, desplegar la clasificación por tipo de actividad, por su forma jurídica, por su origen o por el origen del capital, la formación de capital y por tamaño. Quiero entonces que hagamos un pequeño recorrido para que entendamos las claves, de dónde van a sacar esta información y cómo vamos a trabajar con ella, ¿cierto? La idea es utilizar este modelo MindMeister para armar mapas mentales, es decir, vamos a evolucionar, vamos a bajar del mapa conceptual, que es más sofisticado, es un poco más complejo, al mapa mental, que es un poco más una sinopsis, una acomodación de información sin conectores. No obstante, vale la pena que revisen cómo ustedes van a explicar estos conectores, ¿cierto? Entonces, la idea es que en este modelo, aquí ustedes van a ver que pueden desplegar estos conectores y pues hacer de esto un trabajo divertido, un trabajo agradable y divertido. Entonces, esa es la recomendación. No obstante, que quiera trabajar con PowerPoint, trabaja con PowerPoint, y que quiera trabajar con CMap Tools, trabaja con CMap Tools, pero bueno, mi recomendación es que también innovemos con las herramientas y utilicemos MindMeister como una opción. Entonces, hablaremos de este tema que tiene que ver con la clasificación de las empresas. Por el tipo de sociedad, entendemos que en Colombia hay una normatividad específica y esa normatividad entonces nos permite clasificar las empresas como sociedad anónima, tipo de sociedad, sociedad por acciones simplificada o SAS, sociedad limitada, la sociedad comanditaria simple o por acciones y la sociedad colectiva, digámoslo así, que es como la más relax, que es la más peligrosa porque tiene unas cláusulas de responsabilidad ante terceros demasiado riesgosas para cualquier socio. Pero entonces, en esencia, lo que quiero que vean es que en este tipo de clasificaciones hay unas características que estas sociedades pueden tener y esas características le van a dar mayor dinamismo a algunos capitales o le van a dar mayor protección a otros capitales y a otros intereses. Por ejemplo, hablemos un poco de la sociedad limitada, la sociedad tradicional de las empresas familiares. Esta sociedad limitada se establece a través de una escritura pública ante un notario o por un documento privado y si cumple con dos condiciones que están en el artículo 22 de la ley 1014, si cumple esas dos condiciones, se adhiere a lo que sería la normatividad de las empresas unipersonales que aparece por allá en el capítulo 8 del Código de Comercio o de la ley 222, que lo que nos va a decir allí es que como sociedad unipersonal no tendría que ir a notario si tiene esas dos condiciones, que es tener menos de 10 empleados o menos de 500 salarios mínimos en el momento que se va a suscribir el capital, y en esa medida entonces podría iniciar con un documento privado que tiene unas características de protocolo, el cual veremos ahorita. Entonces, mínimo 2 socios es la característica, máximo 25. El capital se divide en partes iguales, el capital debe pagarse totalmente en el momento que inicia esta sociedad. La cesión de cuotas implica una reforma estatutaria, o sea, cuando ya hay una entrega de cuotas o lo que se denomina acciones o alicuotas, aquí no se les llama acciones sino alicuotas, habrá que hacer unas modificaciones en el documento de escritura o en el documento privado. Cuando en caso de muerte de un socio hay que hacer
un protocolo que debe ajustarse a la normatividad también establecida por ellos mismos, y es, si en caso de que se diga lo contrario en el documento, no se expresa que pueda continuar un heredero, continúa el heredero con esa alícuota o con esa cuota de participación. En caso de que se haya dicho que no, se tiene que establecer un tiempo específico para que los socios puedan tener la preferencia. En esta sociedad existe una preferencia para que los socios tengan un plazo para comprar esa acción. O sea, esta sociedad es muy protegida y protege esos grupos de decisión familiares. Esa es una característica interesante. Vamos a hablar entonces ahorita de la sociedad anónima, una sociedad denominada anónima en la medida en que sus socios no siempre tienen que estar visibles ante la comunidad. Por lo general utilizan el mecanismo de representación, los socios de capital, y esos socios de capital tienen allí una representación, bien sea en la junta directiva, y una representación también a nivel administrativo. Aquí la condición ya es que son mínimo 5 accionistas y no tiene un límite máximo. Aquí puede participar un número alto de socios, y las acciones, aquí sí se denominan acciones, pueden ser distribuidas de manera amplia y negociadas en mercados donde no hay necesidad de restringir quién obtenga, quién sea el poseedor de esa acción. Igualmente se estructura a través de una escritura pública ante notario o por documento privado, y en caso de que cumpla esos dos requisitos de ser mínimo 10 empleados, un capital suscrito y pagado de inferior a 500 salarios mínimos, entonces entraría bajo este régimen de la ley 1014 de 2006, artículo 22, que nos refiere a la ley 222 de 1995, que en el capítulo 8 entonces nos menciona ese aspecto. En las acciones que son libremente negociadas, con algunas excepciones pues de regulación normativa nacional, del Código de Comercio, allí el capital tiene diferentes configuraciones. Hay una configuración de capital autorizado, que es el que la Superintendencia de Sociedades le permitiría como tope máximo para crecer en su emisión de acciones, y hay un capital suscrito que se denomina pues como la parte que poseen los socios en el momento en que, en algún momento de la sociedad, ¿cierto? En el momento en que se inicia, en el momento en que se declara el capital, pues que realmente está a título directamente de algunos socios. Entre ellas dos hay una sociedad nueva, hay una sociedad emergente que se denomina la Sociedad por Acciones Simplificadas, que es un modelo flexible para fomentar el emprendimiento. Igual que aquellas dos, también se puede establecer con escritura pública ante notario o a través de un documento privado. A menos que ingrese un bien sujeto a registro, como un inmueble, una casa, un edificio, este documento podría ser simplemente un documento privado. Noel, por ejemplo, fue de las primeras empresas que pasó de ser una sociedad anónima a una sociedad por acciones simplificadas, y bueno, una empresa de un gran tamaño se configura mediante este modelo para poder reestructurar pues sus formas de negociar, su forma de relacionarse con los socios. Es una sociedad mucho más flexible, puede arrancar con mínimo un accionista, es decir, que viene a ocupar el puesto de lo que anteriormente llamábamos la empresa la sociedad unipersonal, y no tiene un límite máximo, es decir, se parece a la sociedad anónima. No podemos emitir acciones a un número infinito de personas. Las acciones son libremente negociables, pero claro, hay restricciones que se pueden establecer en los estatutos hasta por 10 años. Esto protege y hace que muchas personas que estaban aquí en la sociedad limitada vean esta como una mejor opción, porque les permite la flexibilidad de una sociedad anónima que se puede capitalizar y puede crecer mucho más, a una limitada que está restringida por la capacidad inicial de sus socios y que ya queda limitada a unas decisiones muy amarradas. Esta es mucho más libre y permite que se protejan
el crecimiento, se proteja la negociación de acciones hasta por 10 años, que es una de las preocupaciones que siempre expresaban, digamos, los grupos familiares que querían constituir empresas. Igualmente, entonces, el capital autorizado es una cuantía fija que establece la Superintendencia de Sociedades para que pueda ella emitir cierto número de acciones, y el capital suscrito es la parte del capital autorizado que los accionistas se comprometen pues a pagar, ¿cierto? A convertir en capital para que ese capital se convierta y se traduzca en activos de producción. Hay otro tipo de sociedades como la sociedad comanditaria o sociedad simple, sociedad comanditaria simple o por acciones. Aquí ya es un tipo de sociedad en la cual se obliga siempre a hacer una escritura pública ante notario. Aquellos tipos de socios, hay unos socios que se denominan los socios gestores y los socios comanditarios. Por lo general el socio gestor pues es un socio que entra sin capital pero con capacidad de administrar, de dirigir, de liderar, es como el que pone su participación en la parte administrativa, y el socio comanditario es el que entra con la capacidad de hacer aportes, bien sea en conocimiento, en capital, bien sea en saber hacer. Entonces es una forma como de organizar iniciativas donde hay un administrador, una persona con habilidades, cualidades, capacidad para gestionar, y una persona que tiene un conocimiento, un capital, una capacidad económica o un capital intelectual para poder desarrollar una actividad empresarial. Entonces es allí donde estas tipo de sociedad, y donde de pronto en muchas ocasiones a veces se limita el capital. El socio comanditario tiene un saber hacer y unas máquinas, y el socio gestor tiene una capacidad de hacer. Entonces es donde de pronto no hay mucho dinero de por medio y pueden arrancar una sociedad mediante esta figura. La sociedad colectiva es una sociedad pues, que les decía al principio, puede ser para muchos un poco utilizada porque tiene esa flexibilidad de ser, también puede hacerse con documento privado, mínimo 2 socios, no tiene límite máximo, el capital se paga todo en el momento de constituirse, el capital se divide en partes de interés social. Y aquí el asunto es que en esta sociedad colectiva o comercial, que en muchas ocasiones se arma por esas sociedades, de hecho esto es como una forma de enmascarar, digámoslo así, de proteger esas sociedades que se arman al principio por pura emoción, pero que realmente no tuvieron una constitución formal y que ya luego tienen que revestirse y hacer unas divisiones de capital, digámoslo así, de la manera más equilibrada. Pero propone unos riesgos mayores porque hay unas responsabilidades que de pronto la sociedad anónima y la sociedad limitada protegen. Lo mismo la sociedad por acciones implicadas, porque el inversionista de capital limita su responsabilidad a la cuota, al valor de la acción que tiene allí, ¿cierto? No tiene que responder por otro tipo de cosas, a menos de que por ley 222 haya estado tomando decisiones en junta directiva o sea parte de la administración, que eso sí lo podría involucrar para ser solidario en las responsabilidades ante terceros. Cuando hablamos de terceros, estamos hablando de clientes, estamos hablando de proveedores, estamos hablando de bancos y estamos hablando del Estado. Esos son los terceros, digámoslo así, los principales terceros acreedores. Cuando una sociedad de estas se declara en insolvencia o tiene algún problema de transgresión de derechos de la sociedad, por lo general se mete en problemas o con sus clientes o con sus proveedores o con sus bancos o con el Estado. Entonces, para tenerlo en cuenta. Perdón. Vamos entonces a revisar algunos documentos o a consultar algunas normas que aparecen allí en la guía del curso, de esas clasificaciones que les dije. Ya los invité entonces a que por actividad identifiquen. Ya en la semana número 8 o 9 habíamos hecho esta verificación de los 3 sectores por actividad, pero yo quiero que ustedes vuelvan y la revisen y creen su propio mapa conceptual. Ahora vamos a ver entonces la clasificación que tiene que ver aquí por el tamaño, ¿cierto? El tamaño, entonces, en el decreto 957 del 2019, esto está fresquecito, un decreto de hace menos de 6 meses, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de la presidencia, hace
expide una norma en la cual hay una restricción acá, pues utilicé esta norma, está pública acá, vamos a buscarla, decreto 957. Entonces estábamos diciendo que el decreto 957 de 2019 dice pues el Estado que hay diferentes formas de clasificar las empresas por tamaños. Una de ellas es el número de trabajadores totales, otra es el valor de las ventas brutas anuales y otra el valor de los activos totales. Aquí ya en el decreto como tal, en las disposiciones generales, entonces dice que de acuerdo a lo previsto, el criterio que va a utilizar el Estado acá es el criterio de ventas brutas y es el ingreso realmente por actividades ordinarias anuales. O sea, el criterio de los tres criterios que determinan acá y el criterio que toman ellos es el valor de las ventas brutas, el ingreso anual, y con base en ese ingreso entonces van a hacer una clasificación de acuerdo a cada sector. Para el sector manufacturero entonces hablan de 23.000 unidades de valor tributario, 23.563 unidades de valor tributario, las empresas que tengan un ingreso anual hasta ese valor son empresas que van a tener la clasificación de microempresas y van a tener unos beneficios en ese sector. Las pequeñas empresas de ese sector entonces llegan hasta o entre 23.563 VT y 204.995 VT. Así entonces vamos a ver que para cada sector, y su tarea va a ser en ese mapa conceptual, en ese mapa mental que van a hacer, entonces definir no en VT, sino transformarme esas VT, averiguar cuánto vale la VT al día de hoy y transformármelas en lo que sería un valor a pesos de 2019. Entonces esa es la tarea por hacer. Quiero que revisen este decreto y ustedes mismos conviertan esto en mapa conceptual, esa es la idea. Lean esto y lo conviertan en mapa conceptual. Igualmente pues lean algunos apartes de otras clasificaciones que tienen que ver con el tipo de empresa y que identifiquen entonces por origen del capital también, si son públicas, privadas, mixtas y según la forma jurídica, que era lo que hablábamos ahora, ¿cierto? Estábamos hablando de las limitada, colectiva, comandita simple, comandita por acciones. Aquí estoy utilizando un mapa conceptual, un mapa mental de Silvio Javier Rosales, que elaboraron hace 3 años, entonces la idea es que ustedes mejoren lo que hay acá, o sea, por eso los invito a utilizar mapas mentales de MindMeister, porque me pareció un esquema muy agradable para mostrar y desplegar las ideas. Ya vi que una de las estudiantes del grupo está utilizando esto, entonces me pareció interesante venirlo a explorar y encontré aquí este avance, y quiero que más allá de ustedes de pastelearle a Silvio Rosales, quiero que ustedes desarrollen su propio mapa mental, un mapa conceptual alrededor de este tema y lo expongan en un video de mínimo 6 minutos para mostrar cómo se clasifican las empresas en Colombia y si encuentran otra forma de clasificación de empresas. Listo. Esa es entonces la lección número 1 de esta semana.